Bueno, hermano, de nuevo, buenas noches para todos. Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Y bueno, en esta noche vamos a seguir estudiando Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y hoy miraremos del versículo 1 al 10. Hoy miraremos del versículo 1 al 10. Pero antes de esto quiero orar nuevamente, porque se va a exponer, se va a predicar, se va a aplicar la palabra de Dios y yo necesito ser direccionado por mi Padre Celestial que está en los cielos. Así que, Padre, en esta noche oro ya por este instante, por este momento, Señor, para que tú seas direccionándome, Señor, con temor y temblor, Señor. Tú sabes que me paro acá, Señor, para llevar tu palabra. No permita, Señor, que mi boca se abra, Señor, para decir algo que no es de tu palabra, Señor. No permita, Señor, que yo me salga del texto ni del contexto, Señor, de tu palabra. Que asimismo, como inspiraste a Pablo, Señor, para que escribiera estas palabras, estas líneas, Señor, yo te pido, Señor, para que tú mismo me inspires en esta noche, Señor, en lo que he preparado, en lo que he estudiado, en lo que he meditado, Señor, para que tu palabra llegue a la iglesia y a cada uno de nosotros y podamos ser, Señor, formados, Señor, ser transformados bajo el poder de tu palabra. Porque no soy yo, Dios, es tu palabra la que transforma, Señor, es tu palabra la que guía, Señor, y la que nos lleva, Señor, hacia ti, Señor, por medio de ti. Así que en tus manos me entrego, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, como les decía, en esta noche vamos a meditar y vamos a estudiar el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 1 al 10. Así, hermanos, que los invito a cada uno de ustedes para que tomen sus Biblias, tomen la escritura. Yo la voy a leer a favor de ustedes, pero cada uno tiene la responsabilidad de leerlo también en su hogar, en su casa, donde usted se encuentre en este instante. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en Cristo, en nuestro Señor. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Bueno, hermanos, el pastor hace 8 días nos daba una muy buena introducción de esta carta de Primera de Tesalonicenses, una excelente introducción. Ahora nosotros vamos a meditar en estos textos, en estos versículos de Lucas.
Y sabemos que esta carta va dirigida ¿a quién? A judíos y griegos en Tesalónica. Sabemos que va dirigida a ellos en Tesalónica hace aproximadamente 2000 años. Pero como suelo preguntar en algunas ocasiones, ¿será que solamente era para los de Tesalónica? ¿O será que hoy aplica para nosotros? Claro que sí, hermanos y hermanas. Esta palabra también aplica para nosotros hoy. También aplica para nosotros hoy. Porque miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que Jesucristo es ¿qué? La palabra. Eso lo podemos ver en ¿qué? En Juan capítulo 1, que el verbo es de la palabra. Pero también en primera de Pedro 1:25 dice que la palabra permanece para siempre. Y vemos en la primera de Pedro 1, desde el 23 al 25, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice el texto. Y sigue diciendo el texto de primera de Pedro, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea que nosotros pasamos, nos hacen un ejemplo como la flor. Pero dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. O sea que nosotros en esta noche, la palabra de Dios será ¿qué? Anunciada. Porque Cristo es la palabra y porque dice la Escritura misma que la palabra siempre permanece por los siglos, que es la misma de ayer, de hoy y por siempre. O sea que esta carta, lo que quiero en esta noche, hermanos y hermanas, o amada iglesia, lo que quiero que pensemos en esta noche, o lo que quiero que llevemos a nuestro corazón, es que esta carta va dirigida para nosotros. Y mientras vamos escuchando y meditando y estudiando la palabra, es como si fuera dirigida especialmente para la iglesia de nosotros, para la misión MER, para la iglesia de la América, para la iglesia de París, para los seidis, los que están encargados de los seidis, pero también para cada hermano y cada hermano que la recibe ¿qué? Individualmente. Porque por medio de ella vamos a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Eso es lo que la palabra nos enseña. Al Padre verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y como título de esta enseñanza le he puesto, ¿cuál es tu esperanza en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu esperanza en Cristo Jesús? Esta iglesia tenía una esperanza y hoy les hago esta pregunta a todos los que me escuchan en esta noche. ¿Cuál es tu esperanza en Cristo Jesús? Y vamos a ver en los primeros dos versículos, ahí está el título de la enseñanza, ¿cuál es tu esperanza en Cristo? Y vamos a ver en estos dos primeros versículos los saludos a la iglesia. Es nuestra primera parte que estaremos exponiendo. En la segunda parte veremos un trabajo con amor y constancia por una esperanza. Y en la tercera parte veremos la palabra predicada genera esperanza. Genera esperanza. Vamos a ver los saludos que nos muestra el versículo 1 y 2. Y quiero volver a leer a favor de ustedes. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos que en este saludo tenemos algunos aspectos muy importantes y que no vamos a pasar por alto. Hay algunos aspectos bien importantes que los vamos a mirar simplemente en un saludo, pero es bien importante. Entonces, podemos ver, para Pablo era muy importante salvar a las iglesias que había llevado su palabra, que había establecido, ya que en todas sus cartas
Pablo, antes de iniciar lo que el Espíritu Santo le mostraba y dirigía, desde el saludo, ya el Espíritu Santo lo dirigía. Ya el Espíritu Santo lo dirigía, porque en todas las cartas que él tiene, saluda a la iglesia de Tesalónica o a la iglesia de Corintios o a la iglesia de Efesios, a cada una la saludaba. O sea que para el apóstol es importante mostrar que su saludo. Vemos también en el primer versículo que Pablo tiene un equipo de trabajo, cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que nos muestra que él no está solo. En algunas otras cartas también vemos que Pablo menciona a algunos que lo están acompañando. O sea que en este saludo podemos ver la importancia que Pablo le da a formar un equipo de trabajo en una misión. Porque sabemos que la predicación que Pablo hace, su equipo hace, es una misión de ¿qué? De llevar la palabra, de extender la palabra por todas las regiones por donde el Señor los lleva. Y que no simplemente Pablo es una isla solito, que él es allá solo, solamente quiere predicar él, no quiere enseñarle a nadie. No. Pablo en el saludo nos muestra que es importante tener un equipo de trabajo. Esto me parecía bien importante porque nuestra nación está trabajando en eso, en tener equipos de trabajo, tanto hombres como mujeres, adolescentes, niños, que es importante tener, bien importante tener un equipo de trabajo y no ser simplemente islas allá solitarios. No, el texto nos muestra que es bien importante eso. Pablo también en todas las cartas que escribe menciona estas palabras, en todas. Estuve consultando y mirando y en todas las que escribe Pablo menciona esto. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en esta carta que estamos viendo, pero también se dirige a las otras cartas. Dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en cada saludo que hace a cada iglesia menciona gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. O sea que Pablo cada vez que escribía recordaba a las iglesias, recordaba a aquellos hermanos y hermanas la gracia que viene de parte de Dios y la paz. En el griego, en el original del griego, dice la bondad inmerecida a ustedes. Así es que se traduce, la bondad inmerecida a ustedes. O sea que nosotros hoy debemos recordar, como normalmente lo hacemos, que nosotros estamos acá, o está diciendo direccionada esta palabra, expuesta, predicada por la gracia de Dios, por medio del Padre y del Hijo Jesucristo. Hoy estamos escuchando su palabra por la gracia, por esa bondad que inmerecida, pero que la tenemos. Gracias a Dios porque la tenemos. Entonces hoy escuchamos su palabra por la gracia de Dios, que Pablo nos lo deja ver en su saludo. Y también en el versículo 2, el apóstol Pablo nos muestra la oración que hace constantemente con su equipo de trabajo, no solo con su equipo de trabajo por esta iglesia, en gratitud, una oración que él hace en gratitud, porque dice el versículo 2, damos siempre gracias, damos siempre, o sea, no de vez en cuando, o es que a Pablo se le olvidó la iglesia por estar tan ocupado por allá con otras misiones, no, dice Pablo, damos, o sea, que incluye a quién, a Silvano, a Timoteo y un equipo de trabajo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Ellos qué hacían? Hacían memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre que ellos se reunían a orar, nos muestra la escritura, en su memoria traía dar gracias a Dios por esta iglesia, por los de Tesalónica. Entonces, qué importante la constancia en la oración. Y esto me recuerda a lo que hacíamos nosotros hace pocos minutos, hace pocos instantes. ¿Por qué estábamos orando nosotros? Por la iglesia, orando por las misiones, orando por los seidis.
sea que nosotros también constantemente debemos dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. A Pablo le dio predicar la palabra ya en Tesalónica. A nosotros nos las ha dado para predicar en París, para predicar en América, para predicar en Barbosa, en Río Negro y en otros lugares. Así que, hermanos, como somos un equipo y no podemos ser islas por ahí solitas, debemos estar orando constantemente en gratitud por lo que el Señor nos da. Quizás muchas veces lo vemos pequeño. Es que la iglesia de París tan pequeña. Es que la iglesia de la América tan pequeña. Es que los Seidis tan pequeños. No, hermano. Eso es lo que el Señor hasta el día de hoy nos ha regalado y eso es lo que nosotros tenemos que orar en gratitud por eso que el Señor nos ha dado. Que para el Señor es grande y que nosotros debemos tomar, que para nosotros también es un regalo precioso que el Señor nos ha dado estos lugares para predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es esa gratitud que tiene el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica? Debe haber una gratitud especial y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. La gratitud que Pablo tiene por esta iglesia. Él ve un trabajo con amor y constancia por una esperanza. Y Pablo tiene esto en su mente, tiene esto en su corazón, su Espíritu Santo lo está guiando a ese amor y esa constancia que tiene la iglesia de Tesalónica. Porque miren lo que dice el versículo 3. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está orando constantemente, como lo veíamos en el versículo 2, con su equipo en gratitud por esta iglesia, porque se acordaba de lo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que ellos hacían? ¿O qué es lo que ellos hacen? Lo que nos muestra la palabra. Ellos están haciendo un trabajo de evangelización allá en Tesalónica, dice la escritura, con amor y constancia. Después de que Pablo salió de este lugar, después de que Pablo fundó la iglesia allá, ellos continuaron la obra de Dios con amor y constancia. Y por eso Pablo está aquí, agradecido grandemente con esta iglesia, por continuar, por seguir, por fortalecer la obra en Tesalónica. Ahora, nosotros también debemos preguntarnos, porque la palabra de Dios las ponemos y miramos lo hermoso que era esta iglesia, que Pablo hace, pero ¿con qué amor estamos nosotros trabajando en la obra? Nos tenemos que preguntar. Ahí donde la palabra nos cuestiona a cada uno de nosotros, nos lleva a pensar y meditar. ¿Con qué amor estamos trabajando nosotros en la obra? En la evangelización. ¿Qué es lo que nos está motivando a nosotros? Ellos tenían una motivación que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Por qué nosotros en muchas ocasiones no somos constantes como lo era esta iglesia? No somos constantes como lo era esta iglesia. Podemos hacernos muchas preguntas. Quizás puede pasar muchas preguntas por cada uno de ustedes ahí. Yo tengo algunas. Es porque de pronto lo hacemos por un cumplir, porque algo parte de una membresía, entonces, claro, yo tengo que mostrarle al pastor o a la iglesia que yo evangelizo o que yo hago algo por la obra. ¿Será que lo hacemos por un cumplir? ¿O no estamos evangelizando con una motivación correcta? También puede ser que nosotros evangelizamos, pero quizás no lo hacemos con la motivación correcta, como lo tenía esta iglesia. Ellos sí tenían una motivación muy grande y es la que nosotros debemos tener para ser constantes y trabajar por amor en la obra. Y eso es como el gran título de la enseñanza,
que nos muestra que, ¿cuál es tu esperanza en Cristo Jesús? Ellos tenían una esperanza y es la motivación que ellos tenían. Y miren la esperanza que ellos tenían. La vamos a ver en el versículo 3, finalizando, y también nos la muestra el versículo. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien librará de la ira venidera. La esperanza de ellos era que Cristo iba a resucitar de nuevo. Esa era la obra que ellos hacían con amor y con constancia. Tenían en su mente que Cristo Jesús iba a resucitar o va a resucitar para nosotros. En aquel tiempo lo menciono como pasado porque era hace más de aproximadamente 2000 años, pero su motivación era que Cristo Jesús resucitaría, volvería. O sea que creían totalmente en la obra de Cristo Jesús, en lo que él hizo, que en la cruz, que murió, resucitó, pero que va a volver. Esa era la motivación que ellos tenían en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos, o como cuestionaba ahorita, nosotros tenemos en mente eso, tenemos en nuestro corazón eso. Es que Cristo Jesús va a volver. Él volverá algún día y por eso lo hago con amor y constancia, porque no sé qué día va a llegar. No sabemos ni la hora, ni el momento, nada lo sabemos. Puede ser ahorita, puede ser mañana, o se puede demorar 1000 años, no sabemos. Pero nuestra esperanza, nuestra motivación para predicar con amor y constancia, como lo hacía esta iglesia, esa debe ser nuestra motivación, que Él va a volver. Y yo creo que si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, esto nos va a ayudar y nos va a alentar ¿a qué? A predicar la palabra, a evangelizar, a discipular, a estudiar, pero especialmente a llevar el evangelio de Dios. Esta debe ser nuestra motivación. Porque mire, hermanos, el versículo 4, también Pablo está convencido de la elección que Dios ha hecho con ellos. Pablo está totalmente convencido de que Dios los ha elegido a ellos. Ahí nos lo muestra. ¿Por qué? Por el comportamiento que ellos tenían. Porque la palabra que había hecho en esta iglesia, en estos hermanos y hermanas, los había transformado. Porque la palabra de Dios, cuando realmente la recibimos, esa palabra que nos transforma. Y esto lo tenía esta iglesia. Habían sido transformados y por eso Pablo dice tranquilamente que Dios ya los había elegido a ellos, a esta iglesia. Porque no todos los que conocen la escritura, los que hablan la escritura, quizás son elegidos. Miren, este fin de semana estaba visitando un primo y este primo conoce muy bien las escrituras, ha leído las escrituras, se ha leído toda la Biblia en varias ocasiones, la conoce muy bien, pero su vida no ha sido transformada. Su vida es una vida de recaer y recaer. Él lucha en sus fuerzas, pero él trata de pararse, pero vuelve y recae en lo que él es, en su alcohol, en sus drogas. Y conoce muy bien la escritura. Y quizás usted dirá ahí, Edison, pero ¿quién es usted para decir quién es elegido y quién no es elegido? Porque aquí estamos viendo que Pablo tenía la convicción de que esta iglesia era elegida por Dios. Y que yo estoy diciendo acá, contando quizás la anécdota, la historia de un primo que quizás uno ve que no tiene como esa elección, pero no quiero juzgar ni señalarlo a él ni a nadie. Simplemente quiero mostrarlo desde las escrituras, que cuando el evangelio llega a nosotros, a la vida de una persona, su vida es ¿qué? Transformada, transformada. Y esto nos va a llevar ¿a qué? Al tercer punto. Vamos a ver este otro tercer punto.
Este tercer punto que vamos a mirar, Pablo está resaltando lo que es el evangelio, la palabra en ellos. La palabra predicada genera ¿qué? Esperanza. Y cuando hay esperanza hay una ¿qué? Transformación. Y Pablo estaba resaltando lo que esta iglesia estaba haciendo ellos. Por eso decía lo de mi primo, o anunciaba lo de mi primo. Hay personas que han conocido el evangelio, que han escuchado la palabra de Dios, pero que no han sido ¿qué? Transformados. Y esto no quiere decir que el evangelio no transforme. Mucho cuidado. El evangelio transforma, porque dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra es que viva y eficaz. Pero también dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 2, que la acompañe, que la palabra que, vamos a leerlo. Hebreos, quiero leerlo, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, perdón hermanos, creo que me equivoqué en el texto, pero la escritura nos muestra que la palabra que hace la persona lo transforma, lo transforma. Entonces yo hablaba con este primo y le decía, primo, es que usted conoce muy bien la palabra, usted se sabe muchos textos de memoria, pero usted la palabra no lo ha transformado totalmente, no le ha llegado a su corazón. Pero ¿sabe por qué no le ha llegado a su corazón? Porque la palabra tiene que estar acompañada de fe. La palabra tiene que estar acompañada de fe. Y esta iglesia de Tesalónica entendió eso. La palabra los transformó, pero ellos tenían fe en qué? En que Cristo Jesús iba a qué? A volver. Iba a volver. Miren, y uno se encuentra mucho en la calle, en las iglesias, un cristianismo que recibe la palabra, que la estudia, que la lee, pero sus vidas no generan ¿qué? Una lealtad hacia Cristo, un compromiso hacia la obra. Son unas vidas que no son transformadas totalmente, sino unas vidas que son transformadas como a medias. Son personas que quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere hacer con ellos. ¿Por qué? Porque es una palabra que escuchan, que leen, pero que no va acompañada de fe. Y la palabra debe estar acompañada de fe para que nosotros seamos transformados. A mí me da mucha tristeza eso. La verdad que sí, pienso y medito mucho en eso, porque es que uno se encuentra con un cristianismo, ¿verdad? Que uno dice, pues, ¿cómo esta persona que se congrega, que lee, que medita en la palabra, actúa como actúa o no hace lo que le corresponde? Porque constantemente en las predicaciones se tiene que exhortar a que todos los miembros de la iglesia deben de servir con amor, con pasión, con constancia, porque muchas veces a la iglesia se le tiene que estar exhortando para que se congreguen, para que ofrenden, para que diezmen. No, cuando realmente la palabra nos transforma a todos, claro, la palabra se tiene que seguir predicando, a los inconversos especialmente, pero hay algunos creyentes que parece que no fueran transformados por la palabra, que fueran como a medias, como que solamente la parte que les conviene y nada más. Cuando esta iglesia, hoy nos está mostrando Pablo por medio de esta iglesia, que ellos habían sido transformados y predicaban con amor, con constancia, pero porque tenían una fe en una esperanza que Cristo iba a volver. Habían sido transformados totalmente. Pero qué triste, como digo, qué triste ver creyentes hoy en día que parece que sus vidas no fueran transformadas totalmente. Y nosotros también nos tenemos que cuestionar y pensar, ¿cómo estamos trabajando nosotros en la obra? Por eso el título de la enseñanza. ¿Cuál es la esperanza que tienes en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu motivación correcta? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros correctamente? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Ah? Debemos preguntarnos
y meditar en esto. Y si hay algo en que debemos pedirle perdón a Dios, postrarnos delante de Dios y decir, Señor, yo no he hecho lo correcto, yo no he hecho las cosas con amor, yo no soy constante, a cada momento flaqueo, o porque tengo temor, o por muchas razones, o porque realmente yo no he aceptado esa palabra con fe de la obra que hizo Cristo en mi vida. Quizás yo no la he tomado así y por eso pienso cosas que a veces no debería ni siquiera pensar. Debemos cuestionarnos y preguntarnos esto. Porque realmente el evangelio que esta iglesia recibió fue un evangelio de ¿qué? De poder por el Espíritu Santo, que ellos tuvieron la convicción para predicar la palabra de Dios. Ellos fueron ¿qué? Nos muestra el texto que ellos fueron imitadores de la palabra que Pablo y su equipo predicó, sin importar qué, la tribulación que ellos tenían. Ellos sabían que al predicar la palabra, que al llevar el evangelio de Dios iban a ser perseguidos, pero ellos lo hacían ¿con qué? Con gozo, con gozo. Mire lo que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios. Si ven la fe ahí, la palabra acompañada de fe, vuestra fe en Dios ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios viviente. Ellos mismos daban testimonio, Pablo y su equipo y las regiones que los rodeaban a ellos daban testimonio de lo que esta iglesia hacía. Daban testimonio de lo que esta iglesia hacía. Se extendía el evangelio por una fe que ellos tenían en que Cristo volvería. Era una iglesia de ¿qué? De ejemplo. Una iglesia de ejemplo. Estas regiones vieron en ellos que se habían convertido a ¿qué? A sus ídolos, o sea que ellos tuvieron ídolos, pero ellos se convirtieron de esos ídolos y ya servían a ¿qué? Al Dios viviente, al Dios verdadero. Estas regiones podían observar todo lo que esta iglesia había hecho y por eso podían expandir más el evangelio. Ellos habían visto la transformación. Dice Pablo que eran imitadores de ellos, pero no imitadores de Dios. Y nosotros tenemos que imitar a las cosas buenas. Primero imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos imitar a una iglesia como esta, transformada, llena de amor por la obra, constantes, puesta la fe en la resurrección y en la segunda venida de Cristo Jesús. Esa era su motivación, y sirviendo realmente a nuestro Dios verdadero. ¿Cuál es tu esperanza en Cristo Jesús? El versículo 10 vuelve y nos lo muestra, esa esperanza que debemos tener y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús en su segunda venida? Quien nos librará de la ira venidera. Y eso tiene que motivarnos, iglesia. Eso tiene que motivarnos, hermanos y hermanas, a nosotros, que Cristo nos va a librar de esa ira venidera, también en su segunda venida. Por eso debemos predicar y enseñar la palabra con amor, constancia, con fe, mostrando que una transformación en nuestras vidas. Bueno, hermanos, ese versículo 10 es realmente la aplicación de este texto, esperar de los cielos a su Hijo. Eso es lo que nosotros debemos aplicar y tener en nuestras mentes. Constantemente debemos recordarlo para que el Señor nos ayude a expandir el evangelio por todos lugares, pero para que sea nuestra mayor motivación y esperanza la que nosotros debemos tener. Ese versículo 10 debemos tenerlo ahí en nuestra mente. Y sé que no solamente este versículo 10 en Primera de Tesalonicenses,
Hay muchísimos más versículos que nos muestra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos creerlo, hermanos, debemos creerlo. Hay veces, vuelvo y retomo, parece que se nos olvidara la segunda venida de Cristo y por eso vivimos como vivimos muchas veces. No como Cristo quiere que vivamos, sino que vivimos en nuestra carne, porque se nos olvida que Él va a venir una segunda vez. Y si no estamos confiadamente convencidos de su obra y de lo que debemos tener, la ira del Señor se va a derramar. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta noche y a pensar en este texto. Padre Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por estos versículos, por este texto que tú nos enseñas, Señor, que le enseñas a la iglesia, en cuál debe ser nuestras motivaciones correctas, en cuál debe ser nuestra esperanza, Dios, en cuestionar cómo estamos siendo nosotros transformados. Son muchas cosas, Dios. Así que ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, a vivir, Señor, como tú quieres y no como nosotros queremos. Damos la gloria, damos la honra, la adoración y la alabanza a ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén